Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Manuel Castrejón Ramírez, docente de la UAMEX, Campus Chimalhuacán. Y en esta ocasión mis alumnos les presentarán el tema de métodos epidemiológicos y clínicos. Muy atentos porque es un tema muy importante. Hola, mi nombre es Brenda. Hola, yo soy Salma. Hola, yo soy Alejandro y el día de hoy les tenemos una información muy interesante. La epidemiología se considera una ciencia básica de la medicina preventiva y una fuente de información para la formulación de políticas de salud pública. Estudia sobre todo las relaciones de causa y efecto entre exposición y enfermedad. ¿Qué es el método epidemiológico? Es la disciplina científica que estudia la distribución, las frecuencias, los determinantes, las relaciones, las predicciones y el control de factores relacionados con la salud y la enfermedad en poblaciones humanas. ¿Qué es el método clínico? Proceso o secuencia ordenada de acciones que los médicos han desarrollado para generar sus conocimientos desde el comienzo de la era científica, aplicándolo a la práctica clínica. Es el orden recorrido para estudiar y comprender los procesos de salud y enfermedad. Al aplicar el método clínico se está elaborando y construyendo lo que es el conocimiento médico. El método clínico puede ser analizado desde el objetivo, que es el diagnóstico, pronóstico y recomendaciones, las condiciones de realización, que se basa en contextos donde se aplica el método clínico, o sea, la consulta médica, y acciones o procedimientos para llevar a cabo lo que es la metodología a aplicar. Al método clínico se conoce como el proceso de diagnóstico o método de diagnóstico. Nació y se conserva ligado a la ciencia médica fenomenológica correspondiente a una medicina práctica humana. Los métodos clínicos y epidemiológicos no son divergentes, sino que se pueden complementar para desarrollar un enfoque transdisciplinar imprescindible para la investigación y la solución de los problemas para la salud. La metodología epidemiológica consiste en la aplicación del método científico experimental al estudio de los problemas de la salud. El primer profesional sanitario que utilizó el método de manera ordenada por fases fue John Snow. Este médico rural inglés aplicó el método al estudio de las epidemias de cólera que ocurrieron en Londres en 1853 y 1854. Debido a ello, se le considera el padre del método epidemiológico. Se puede afirmar tanto que el método epidemiológico es una aplicación particular de método científico a partir de la identificación de un problema, enfermedad o fenómeno de salud y la revisión de los conocimientos existentes. Se formula una hipótesis y objetivos. Se recogen datos según un diseño de investigación preestablecido y una vez analizados e interpretados se obtienen conclusiones que permitirán modificar o añadir nuevos conocimientos a los ya existentes, iniciando entonces una secuencia circular de etapas. El método epidemiológico es sustentado por los diferentes diseños o estudios epidemiológicos. Diseños epidemiológicos. Epidemiología experimental. Aporta la mayoría de evidencia metodológica y proporciona información sólida y establece una relación entre factores de exposición o determinantes y la presencia de enfermedad. Epidemiología analítica. Establece relaciones, está limitada por el tipo de estudios observacionales de sujetos y de diferentes tipos de sesgos. Epidemiología descriptiva. Sugiere planteamientos de hipótesis posibles que puedan llevar a través a otros estudios al origen y explicación de los determinantes de la enfermedad. Clasificación de los estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos se clasifican en experimentales y observacionales. Experimentales. Las condiciones de estudio están controladas por los investigadores. Los investigadores crean las condiciones bajo las cuales se realiza la investigación. Tienen la posibilidad de decidir quiénes serán sometidos a una intervención específica, por cuánto tiempo y en qué cantidad, y después medir el impacto de dicha intervención. Observacionales.
No existe la posibilidad de controlar las condiciones del estudio. Solo dan la posibilidad de documentar, según el diseño, el pasado, el presente o el futuro de la enfermedad. El diseño metodológico depende de manera fundamental de la pregunta de investigación que se desea contestar, de los objetivos a alcanzar y de la hipótesis a contrastar, aunque los recursos humanos, físicos, financieros y de tiempo desempeñan un papel importante. Los diseños de investigación pueden clasificarse de acuerdo con los siguientes criterios. Interferencia del investigador. Se refiere a la que existe en asignación de los individuos a la intervención en estudio. Esto es posible hacerlo en los estudios experimentales y cuasi experimentales, mientras que en los observacionales no lo es. Temporalidad. Está en relación con el inicio de la ocurrencia de la enfermedad o evento de interés. En estudios retrospectivos, este evento ya ocurrió, en los prospectivos no se ha presentado, y en los ambiospectivos se observa una combinación de las posibilidades anteriores. Direccionalidad. Tiene que ver con la secuencia entre la exposición al factor de riesgo y el efecto. Son progresivos cuando van de la causa al efecto, regresivos de efecto a causa, o bien de medición simultánea. Número de mediciones. Hace referencia a si se realiza una sola medición de la o de las variables. En estudio, diseños transversales, o así realizan 2 o más mediciones. El método epidemiológico tiene un fin, que no varía en ninguna de las variantes que encontramos en nuestra consulta. Los componentes que tiene este método son 3 etapas: etapa descriptiva, etapa analítica y etapa experimental. Dentro de estos componentes encontramos varios pasos o subetapas, como podemos ver en la siguiente imagen. Las etapas del método epidemiológico. Dentro de la etapa descriptiva encontramos, en primer lugar, la observación del fenómeno. Dentro de él encontramos identificación de un problema, confirmación de casos similares, identificación de los datos existentes. En segundo lugar encontramos la comparación de los datos observados. Aquí nos encontramos con lo siguiente: identificación de las características de los hechos, identificación de las formas de aparición y sus tendencias. Dentro de la etapa analítica nos encontramos con la elaboración de una hipótesis. Una hipótesis epidemiológica analizará con alto grado de especificidad los siguientes elementos: población, efecto esperado y desarrollado, causa y efecto de riesgo, relación dosis-respuesta, relación tiempo-respuesta. En la tercera y última etapa encontramos la experimentación de la hipótesis, con aspectos a tener en cuenta en la verificación de la hipótesis epidemiológica: validez de la información, reproducción de estudio, exactitud. De este modo llegamos al culmen del método epidemiológico, el informe o formulación de una ley. Verificada la hipótesis, se emite un informe sobre la causa de la enfermedad o del fenómeno de salud. Finalmente se ponen en marcha las medidas de prevención de la enfermedad o la promoción de la misma. El método clínico representa los pasos ordenados que todo método debe aplicar en la búsqueda del diagnóstico definitivo, con un umbral de certeza adecuado. Este método puede aportar hasta el 95% del diagnóstico. Es así que a través del interrogatorio se puede llegar al 60 o 70% del diagnóstico. El examen físico añade un 10 a 15%. Podemos dividir al método clínico en 5 etapas. Identificación del problema, búsqueda de información, formulación de la hipótesis, contrastación de diagnóstico, exposición de resultados, diagnóstico definitivo. En la primera etapa se identificará el problema. El paciente siente una alteración que le motiva a buscar al médico. Esta motivación debe tener siempre en cuenta, incluso cuando son síntomas inespecíficos.
En la segunda etapa se realizará una búsqueda de información dirigida y orientada a encontrar datos importantes que lleven a la resolución del problema. En la tercera etapa, el médico ya debería tener una impresión diagnóstica, diagnóstico presuntivo o hipótesis formulada, la cual debería estar basada en la información recogida y tener un fundamento teórico. En la cuarta etapa se somete a contrastación el diagnóstico presuntivo, el cual se realiza programando de manera enfocada una diversidad de pruebas diagnósticos. En la quinta etapa, la hipótesis diagnosticada se prueba o rechaza con la realización de exámenes complementarios, aunque debe recalcarse que en algunas ocasiones no es necesario realizarlos para llegar al diagnóstico definitivo. Vulnerabilidad del método clínico. Actualmente hay una crisis del método clínico, debido a un progresivo menosprecio de la clínica asociado a una creciente debilidad en el desarrollo de habilidades semiológicas y clínicas. En conclusión, el método epidemiológico y el clínico es un eslabón fundamental durante el proceso diagnóstico del paciente enfermo, al ser un proceso sistemático, ordenado, reproducible y que evita que el médico realice afirmaciones al azar o por sentido común. Estos métodos no solo permiten estudiar la enfermedad del paciente, sino al ser humano mismo, desde su punto de vista biopsicosocial. Espero que les haya gustado. Con esto nos despedimos. Sus servidores Brenda, Salma y Alejandro. Y por supuesto la participación de nuestro profesor, el Dr. José Manuel Castrejón Ramírez. Mis alumnos y yo agradecemos su atención. Espero les haya agradado. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.